Buenas noches. Matan a 3 personas en diferentes lugares. Sí, así comenzamos. 3 en diferentes lugares. En Olancho, Oscar Valdés. Buenas noches, don Edgardo Melgar. Un placer saludarle desde el departamento de Olancho. En menos de 24 horas, 3 personas son asesinadas en diferentes sectores rurales de la ciudad de Catacamas. En la zona del Ruqui, en el río Patuca, se dio cuenta de una persona que fue asesinada la tarde de ayer que respondía al nombre de Junior Bonilla. Junior Bonilla, quien laboraba como taxista en Catacamas y vivía en la aldea de Ochoa, en el sector de San Pedro Catacama, fue asesinado en este sector. Mientras tanto, en horas de la noche, Alejandro Alan Josué Brevé fue asesinado en la comunidad de Las Lagunas del Uyaste. Alan Josué era originario del municipio de Patuca y se había trasladado a esta aldea a hacer labores de agricultura. Desconocidos llegaron y le han asesinado. Otra víctima, al estilo olanchano, esta mañana en el sector de San Pedro Catacamas, un hondureño que encontró a su esposa, la princesa de la casa, en brazos de su amante, no soportó los celos, desenfundó su machete y le quitó la vida instantáneamente a quien le robaba el amor de su vida. Repito, en estos momentos se desconoce la identidad del mismo, solo se sabe que él residía en la comunidad de Arimís y que era originario del municipio de Yocón. 3 personas asesinadas en diferentes zonas del sector rural en la ciudad de Catacamas en las últimas 24 horas. Así son las cosas, ahí se las cuento, Oscar Valdés, noticiero hoy mismo, Catacamas. Con el pronóstico del tiempo, a continuación, Olman Uclés. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. La gripe suda con Sudagrip. Gracias, buenas noches, licenciado, qué gusto saludarlo. Vea usted, buenas noticias porque hay lluvia producto de una onda tropical. Mario Centeno. Así es, Olma, desde la mañana pues la onda tropical ingresó al territorio nacional y dejó lluvias en lo que es el departamento de, gracias a Dios, Olancho, sectores de Colón y del Paraíso. Ya la onda tropical está en la parte central y está generando lluvias en Choluteca, Francisco Morazán, Atlántida y lo que es la región insular. Ahora bien, ¿hasta cuándo está esta onda tropical? Esta onda va a salir el día de mañana, pero mañana tenemos los remanentes de la onda que están sobre el país y también tenemos una formación de vaguada, así que el día de mañana vamos a tener lluvias, especialmente en horas de la tarde y en horas de la noche, y los acumulados más altos del día de mañana se van a presentar sobre el sur, sectores del centro y la parte occidental del país. Estamos hablando aquí en la capital de la República, no es de descartar lluvias en las próximas horas. Así es, vamos a esperar lluvias débiles en horas de la noche y el día de mañana vamos a volver a tener lluvias débiles o moderadas por la tarde, podríamos encontrar actividad eléctrica. Mario Centeno es el experto de Senauscopeco. Licenciado, con usted. Policías capturan a pareja por narcomenudeo. En Santa Rosa de Copán está Ramón Rojas. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar. La Policía Nacional de Honduras, a través de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, asignados a la Unidad Metropolitana de Policía UMEP 24, ejecutó el arresto de un hombre y una mujer por suponerles responsables del delito de tráfico de drogas. El primer arrestado fue efectuado en la aldea Valle Magdalena, en La Jigua, en el norte del departamento de Copán, donde fue capturado un sujeto de 26 años, originario y residente en la colonia Miravalle de la entrada de Copán. La segunda arrestada es una mujer de 40 años, originaria de Trinidad de Copán y residente en la colonia Nueva Esperanza, siempre en el municipio de Nueva Arcadia, en la ciudad de la entrada, en el norte del departamento de Copán. Con este informe, licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar, yo retorno con usted al estudio. Buenas noches. Iglesias listas para caminata y jornada de oración por la paz. Omar Valenzuela en Ciguatepeque. Muy buenas noches, licenciado Melgar, un placer poderle saludar desde la ciudad de Ciguatepeque. Bueno, este municipio es uno de los muchos que harán esta caminata el próximo sábado, misma que estaba ahí en dudas por parte de algunos sectores, pero la Asociación de Pastores la está confirmando este día. Escuchamos al presidente de la Asociación de Pastores de Ciguatepeque, al pastor Gerardo Pacheco. Esta es una convocatoria de parte de Dios.
no es contra X o Y, ¿verdad? Podemos decir persona o partido, de ninguna manera. Yo me exonero, se lo digo públicamente aquí, me exonero como pastor de no arrastrar a otros pastores, ¿verdad? Bajo ese espíritu, sino con espíritu conforme al Espíritu Santo, para que todos oremos por esta nación de Honduras. En esta actividad donde frontalmente están involucradas las iglesias evangélicas y católicas, sin embargo, la invitación es para toda la sociedad hondureña, y en este caso acá en Ciguatepeque, para que el próximo sábado, 2 de la tarde, se aboque al Boulevard Morazán y forme parte de esta importante marcha por la paz en nuestro país. Licenciado Melgar, yo retorno con usted. Muy buenas noches. Preparada la caminata y también jornada de oración por la paz en Lempira. Carlos Sorto. Muchas gracias, licenciado Melgar, en el estudio. Así es, le informo que el cristianismo en el departamento de Lempira ya tiene identificada la ruta por donde transitará la caminata por la paz que se celebrará este próximo sábado en la Ciudad de Gracias. Óscar Obdulio Miranda, director de Obras Eclesiales, le presenciamos. Arranca a las 10 de la mañana denominamos siempre un punto conocido como es el Manguito, ¿verdad? Donde están los semáforos. Ahí se dará inicio y se partirá hacia el Fuerte San Cristóbal. Les invitamos, ¿verdad?, para que nos acompañen. De una sola vez decirles de que la bandera única que se puede portar es la de Honduras y la del color amarillo y blanco, que es el representativo de nuestra iglesia. Es de esta forma como el cristianismo en el departamento de Lempira está preparado ya para participar en esta jornada de oración a nivel de país por la democracia y la paz. Es nuestro contacto informativo a esta hora de la noche. Licenciado Melgar, retorno con usted al estudio. La Galería Orígenes, junto al Museo para la Identidad Nacional, MIN, presenta a partir de este jueves 14 de agosto la exposición del pintor Gelasio Jiménez Barrera. Una exposición inédita que celebra los 102 años del destacado pintor Gelasio Jiménez, donde se expondrá su legado artístico. La exposición consta de 30 obras inéditas. No ha habido una exposición de Gelasio con esta cantidad de piezas. Gelasio vino a Honduras en 1958. Aquí quedó y no volvió a salir, así que había una deuda compartida, ¿no? En el Gelasio de Cuba, que sale joven en el año 58. Esta exposición lleva por nombre Donde las palabras no alcanzan, que abarca un extenso periodo. Cada obra que seleccionamos está llena de memoria, identidad, de símbolos, de silencio. Es una obra alejada de lo que casi siempre se conoce de Gelasio, que es el arte religioso. La exposición de este distinguido pintor estará disponible a partir del 14 de agosto hasta el 1 de octubre. La entrada es gratuita. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. Más de 6,000 DNI sin reclamar en el Registro Nacional de las Personas en el municipio de Danlí, en El Paraíso. Ahí está Kenia Cáceres. Buenas noches, licenciado Melgar y a todo el teleauditorio de Noticieros Hoy Mismo. El Registro Nacional de las Personas en Danlí detalla que más de 6,000 tarjetas de identidad no han sido reclamadas por la ciudadanía. Escuchemos a Enrique Mejía, quien es el registrador civil municipal de Danlí. Ustedes pudieron ver las cajas llenas de sobres, entonces vemos que la gente no le pone mucho interés a andar documentado. Y ya luego viene otro lote de sobres. Entonces van sumando más y usted dijo un aproximado sería de 6,000. No es que hay 6,000, hay un aproximado, hay más todavía de identidad. Entonces llamamos al pueblo que vengan a llevar su DNI, que aquí estamos para atenderlo con mucho gusto, los atendemos y para que puedan ejercer el voto este 30 de noviembre, ¿verdad? Hay que destacar que de este lote de nuevas DNI están desde el programa Identifícate, pero se tiene la salvedad y la garantía que estas no pueden utilizarse para hacer ningún fraude en elecciones generales, ya que se tiene que entregar de forma personal. En cámaras de Lilian Zúñiga, retornamos con usted a estudios principales. Esposa del exalcalde de San Marcos en Santa Bárbara, el señor Pedro Aguilar Orellana, alias El Patrón, y 5 empleados de su confianza han sido trasladados por el Ministerio Público en San Pedro Sula con requerimiento fiscal por supuestamente usar millonarios fondos públicos para enriquecimiento personal. Estos son los detalles con José Luis Herrera.
Pese a estar en prisión desde el 28 de noviembre del 2022, Pedro Armando Aguilar Orellana giraba órdenes desde la prisión a una red de corrupción a lo interno de la alcaldía en San Marcos, Santa Bárbara. Fueron 12 allanamientos los que ejecutaron esta mañana el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, vinculados a una serie de actos irregulares y que se les acusa, de acuerdo a sus roles de participación, por los delitos de lavado de activos, asociación para delinquir, usurpación de funciones y también el de cómplice de malversación por uso y administración desleal del patrimonio público. La estructura criminal está conformada por la mujer del exalcalde, 4 funcionarias más y el actual candidato a alcalde por el Partido Liberal a esa alcaldía. 6 personas detenidas, todos funcionarios de la sede municipal de San Marcos, departamento de Santa Bárbara, incluido el actual candidato a alcalde de ese término municipal que corría por el Partido Liberal. En este caso se trata de Jesús Alberto Hernández Solís, que a su vez era el jefe de desarrollo municipal. Junto a él se ha capturado también a la pareja del exalcalde Pedro Armando Aguilar, que se involucra en este caso, que también está acusado también en este nuevo expediente. Se trata de Sandra Perdomo Castillo y 4 funcionarios más de esta sede municipal. Los 6 detenidos llegaron bajo estrictas medidas de seguridad a San Pedro Sula para declarar por el desvío millonario del Empira del presupuesto municipal para beneficios propios y para financiar actividades ajenas a los fines de la administración local. José Luis Herrera, Noticiero Hoy Mismo. Esta es la carta de renuncia del vicecanciller de la República en asuntos consulares y migratorios, o ahora ex vicecanciller de la República en asuntos consulares y migratorios, Tony García. Dirigida esta carta de renuncia a la señora presidenta Xiomara Castro, su despacho. Por este medio presento respetuosamente mi renuncia al cargo de vicecanciller de la República en asuntos consulares y migratorios, misma que haré efectiva a partir del 12 de agosto de 2025, debido a diferencias irreconciliables con el rumbo que ha tomado el gobierno. La decisión está motivada, entre otros aspectos, por la preocupación que me genera el impacto que puedan tener en nuestros compatriotas en los Estados Unidos las consecuencias del reciente mensaje sobre Venezuela. Si bien comprendo la amistad y solidaridad entre Honduras y Venezuela y que se busca por una recompensa al estilo del oeste no es conforme al derecho internacional ni a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, considero que las acciones adoptadas no favorecen el interés nacional ni el bienestar de nuestros connacionales ni de las elecciones presidenciales a favor del libre. Adicionalmente, me inquieta la actual crisis electoral que vive el país y que considero artificial y sin precedentes. El gobierno, como garante del orden y la democracia, está obligado a prevenir cualquier forma de violencia e intimidación y a garantizar un ambiente propicio para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en paz y libertad. Agradezco profundamente la confianza que me brindó para desempeñar este alto cargo y la oportunidad de servir al país en un área tan sensible como los asuntos consulares y migratorios, donde se lograron avances y resultados históricos. Me retiro con gratitud y respeto hacia su persona y su equipo, deseándoles los mayores éxitos en la gestión de este último semestre del periodo constitucional. Mantendré la confidencialidad de toda información a la que tuve acceso en el ejercicio de mis funciones. Recuerdo que entré a la vida pública durante la lucha de las antorchas y que esa lucha continúa para mí. Agradezco a todos y deseo que Dios bendiga a Honduras. Atentamente, Tony García, ahora ex vicecanciller de la República en asuntos consulares y migratorios, 12 de agosto de 2025. Bueno, esto lo hizo efectivo a partir de hoy, don Tony García. Y como no podía ser de otra manera, sus mismos compañeros ahí de la Cancillería y compañeros también del gabinete de gobierno se le vinieron encima. Aquí algunas reacciones. Eric Tejada, secretario de Energía, yendo primero a la prensa antes que a la presidenta, asumiendo el discurso del cerco mediático. Antonio García deja el gobierno con más pena que gloria, intrascendente su gestión. Hoy su traición es y será amplificada por la oposición.
Por cierto, el señor García usó su cargo para promover el tráfico de influencias y que la NE aprobara un contrato que nunca entró en operación comercial. Seguimos en proceso de depuración. Gerardo Torres, vicecanciller de la República. La traición es artera. Eduardo Enrique Reina, candidato a designado por el Partido Libertad y Refundación. Lo más ético cuando una jefa de Estado ha depositado la confianza y el honor en un nombramiento de secretario o subsecretario de Estado es presentar primero su renuncia directamente ante la presidenta. Se merece ese mismo respeto. El cálculo político no es lealtad. El Partido Libre y la Resistencia han tenido ya varios y varias. El pueblo debe identificarles plenamente. Antonio García, ex vicecanciller de la República. Enrique, informé al canciller antes del anuncio en televisión y él informó a la presidenta inmediatamente. No fue cálculo, fue por mis principios y razones expuestas. Javier Fernández, secretario de Trabajo. La pretensión de la renuncia es sumarse a la campaña del bipartidismo. Así lo hicieron las propuestas de Nasrallah para el gobierno. Ninguno destacó en sus cargos. Los que traicionan no hacen falta, ocasionan un favor. La valentía de la presidenta Xiomara no es para cobardes. Fanny Zúñiga, Noticiero Soy Mismo. Estas han sido las reacciones de algunos funcionarios del actual gobierno y estas son otras reacciones de sectores no gobierno. Miembros de la oposición condenaron los ataques de funcionarios del gobierno de Xiomara Castro hacia el vicecanciller García. Lamentar los comentarios de los demás funcionarios de gobierno. Para mí es un irrespeto a la libertad de pensamiento y de acción. Son tan sesgados, ¿verdad?, que no entienden que otras personas tenemos esa libertad. Lo único que está mandando es un mensaje de polarización de la sociedad. Y ellos, como funcionarios públicos, gobiernan a todos los hondureños de todos los partidos y no pueden, porque un funcionario no esté de acuerdo con lo que hizo la presidenta de la República, lo estén atacando. Cuando alguien despierta, abre los ojos, como me pasó a mí, como le ha pasado a muchas personas, a Tony García, vicecanciller, cuando abren los ojos y despiertan y renuncian a esas políticas del socialismo, de izquierda, toda esa refundación falsa, entonces es traidor. Ese es lo único que sabe hacer Libre, descalificar, atacar, insultar, como no tienen propuesta, como no tienen un norte claro para la población y el pueblo los rechaza, entonces solo les queda generar violencia, generar odio. La decisión de García representa un desequilibrio para el gobierno de Castro, según esta abogada. El hecho de que lo deje lo manda un mal mensaje de que el gobierno se está tambaleando ante las cercanías, especialmente de lo que son nuestras elecciones. Los entrevistados comparten que la renuncia de Tony García genera desestabilidad a lo interior del partido en el poder. Marlon Escobar, Noticiero Soy Mismo. La renuncia del ahora ex vicecanciller Tony García, es una excusa, dijo hoy Héctor Zelaya, secretario privado de la presidenta Xiomara Castro, porque él estuvo en varias reuniones solidarizándose con Venezuela. Él está queriendo agradar al Partido Liberal y que el engaño que le está haciendo a Salvador Nasrallah le está perjudicando a Honduras y a su campaña. Bueno, esa es una excusa. Él estuvo en montones de reuniones solidarizándose él con Venezuela, en eventos con Venezuela. O sea, realmente eso es una excusa, nada más que está usando, que muchos han calificado como un oportunismo de querer agradar a otro partido que al Partido Liberal, pero hay que resaltar algo y hay que recordar algo. El engaño que le están haciendo a Salvador Nasrallah le está perjudicando a Honduras, le está perjudicando a la campaña electoral que está llevando a cabo Honduras. Así ese mismo engaño lo hicieron con Mauricio Villeda, lo engañaron que iba a ganar. Lo mismo lo hicieron con Luis Zelaya, lo engañaron que iba a ganar. Lo mismo hicieron con Gianni Rosenthal, engañando lo que iba a ganar. Lo mismo están haciendo con Salvador Nasrallah, engañando lo que va a ganar, y ahí anda diciendo un montón de barrabasadas alrededor de todo el país,
provocando unas fisuras dentro de su propio partido y lo están engañando. Eso no es sano para el país, eso no es sano para la política de Honduras, no es sano. Entonces hay que ser muy responsable en ese sentido. No, en lo absoluto. Nosotros tenemos unas excelentes reuniones con Estados Unidos. La semana pasada, ustedes vieron, estuve en Washington, pero pronto estaré nuevamente haciendo otra gira y ahí no tenemos ningún. La decisión del ahora ex vicecanciller se debe respetar, según afirmó hoy a Noticieros Hoy mismo, en primera edición, el embajador de Honduras en Corea del Sur, Rodolfo Pastor, quien también manifestó que no comparte los ataques de los funcionarios al señor Tony García. Yo creo que hay que respetar a las personas que se quieren ir, ¿verdad? Y que quieren renunciar. Sí tiene razón el canciller cuando dice que los cargos de ministros y viceministros, igual que el cargo de un embajador, es un cargo presidencial, es un nombramiento presidencial. Y entonces lo correcto es renunciarle a la presidenta, ¿no? En el caso nuestro, y renunciarle primero explicando la razón que tiene para la renuncia antes de salir al público. Pero yo creo que el señor tiene derecho de renunciar, cualquiera debe tener ese derecho, ¿no? Entonces no me parece, no me gusta ese apasionamiento, ¿verdad?, que hay para repudiarlo. Tampoco creo la narrativa esta que andan tratando de propagar, de que eso significa una especie de desbandada de nuestro partido en el gobierno. Eso tampoco es cierto, pues, ¿no? En el caso de nuestros amigos de Venezuela, es terrible. La migración venezolana es de una magnitud inusitada, ¿verdad? Y eso habla mal de cualquier país, de cualquier régimen, ¿no? Pero nosotros dijimos, nuestra política como gobierno es respetar los regímenes y los gobiernos de los demás. Son los venezolanos que tienen que resolver ese problema, no nosotros en Honduras, ni mucho menos en Estados Unidos o en Washington. El señor Trump poniéndole precio a las cabezas de los gobernantes. El señor Tony García, en su estado de WhatsApp, hoy, bueno, no ha dado declaraciones, pero en su estado de WhatsApp hoy a las 11:12 de la mañana incorporó esta imagen o publicó esta imagen. Te exigen sinceridad, pero se ofenden si dices la verdad. Entonces, ¿te ofendo por mi sinceridad o te miento por educación? Tony García, hoy, 11:12 de la mañana. Arístide Mejía, dirigente de la campaña del Partido Liberal. Gracias por estar con nosotros y analizar un par de temas aquí esta noche aquí en el Noticiero. Gracias, don Arístides. ¿Qué opinas sobre este asunto de Tony García? Bueno, yo creo que hay que poner en contexto esto. Libre es un partido poco tolerante, porque cualquier persona en Libre que tenga una opinión diferente y la externe, y lo ha dicho el propio embajador en Seúl, Rodolfo Pastor Fasquel, quien es un intelectual y comprende que en el mundo deben haber muchas opiniones y no solo una, no solo un pensamiento único. Pero ahí en este partido cualquier persona que discrepe es inmediatamente atacada, es acusada de traición, es acusada de muchas cosas, y pienso que eso dice mucho del fanatismo que se maneja. Me parece que él ha hecho una clara alusión a su preocupación por los hondureños, porque está claro que el presidente tiene facultades para tomar una decisión con respecto a las relaciones internacionales con otros países, es parte de su derecho, pero al tomar una decisión que va contraria a los intereses de la mayoría de los hondureños o de una opinión mayoritaria, también los funcionarios tienen derecho a discrepar y a renunciar, como lo ha hecho muy honestamente el vicecanciller. Porque él en su carta dice que su mayor preocupación la genera el impacto que pueda tener el mensaje de solidaridad del Estado de Honduras con
Nicolás Maduro, el impacto que pueda tener eso con nuestros compatriotas en Estados Unidos. Sí, porque todos sabemos que en Venezuela hay un régimen autoritario que se ha quedado por medio del fraude y de la fuerza, que ha habido víctimas mortales, y que Estados Unidos es el país que está opuesto a ese régimen, es el principal país, y que con Estados Unidos nosotros tenemos una relación importante y especial, muchos intereses, primero el de los migrantes, que es más de 1 millón, segundo el de las remesas que vienen de allá, que es la principal rubro de la economía, tercero el comercio, cuarto los intercambios que hay de salud, para la salud, para la educación, en fin. Entonces es lógico que si este gobierno constantemente está atacando al gobierno de Estados Unidos de una u otra forma, acuérdense que este gobierno suspendió la extradición, que dijo que Estados Unidos estaba fraguando un golpe de Estado, lo dijo la propia candidata Rixi Moncada en un programa de televisión. Dijo después que iban a pedir que se fuera a la base militar. Toda esa política hostil a Estados Unidos nos va a traer consecuencias, ya nos está trayendo consecuencias. Y lo otro es que la gente, creo que la mayoría votó por Xiomara, por sacar al gobierno de Juan Orlando del poder. No votó la mayoría para que este gobierno llevara al país al socialismo, a un régimen autoritario, a un régimen enemigo de todas las democracias, porque siempre están felicitando a los gobiernos autocráticos. Felicitaron a Putin, felicitaron a todos los gobiernos, ahí están aliados con Irán, están aliados con todos los países que son antidemocráticos. Y eso significa que ha habido un error, y mucha gente lo lamenta, al evaluar su voto la vez pasada. Y yo diría que esta vez que vamos a votar de nuevo lo piensen 2 veces, porque este gobierno nos lleva para allá, nos lleva a ese tipo de problemas. ¿Le parece una reacción exagerada porque le han dicho de traidor para arriba al señor Tony García? Eso obedece a la fragilidad que ellos tienen en este momento con respecto al proceso. Porque, perdón que lo interrumpa, porque yo no soy experto en esto, en estrategia política electoral y nada de eso, pero decir a simple vista o el sentido común me diría a mí que si esto me va a afectar como gobierno o si me afecta políticamente ahora que estamos en campaña y la oposición puede aprovecharlo, entonces le bajo el perfil al tema y doy la instrucción de que nadie se refiera a eso y esto pasa sin pena ni gloria, la renuncia de Tony. Pero ellos mismos han levantado el tema con tanta reacción que me parece a mí violenta, virulenta, exagerada. Pues. Sí, entonces, si ellos se hubieran quedado callados, si nadie hubiera dicho nada sobre el tema, pues hubiera pasado más desapercibido. Sí, desapercibido. Hubiera quedado como un churro en la noticia. Sí, estoy de acuerdo. Pero más bien ellos la levantaron pero con su reacción. Hay una cosa que es un fenómeno que se da siempre en política, y yo lo resumo en una frase de los antiguos griegos. Dice, cuando Zeus quiere perderte, comienza por idiotizarte. Quiere decir, cuando el dios de los griegos, cuando Dios te quiere perder, comienza por idiotizarte y empezar a cometer errores. Lo que está ocurriendo es que hay una desesperación palpable en la campaña de Libre, porque van perdiendo por una gran ventaja, van en tercer lugar en los sondeos, y cualquier cosa que está ocurriendo, y lamentablemente están saliendo a luz pública, muchos escándalos. Hubo la renuncia el viernes de todo el Tribunal de Honor de Libre, que son miembros distinguidos de Libre, porque la mayoría son intelectuales, y cada noticia que va saliendo les va perjudicando. Entonces se nota en ellos esa reacción epidérmica a todo lo que está ocurriendo. Y también el coordinador de Libre hizo una comparecencia en los medios donde atacó duro a la gente que no está de acuerdo con ellos con relación al tema de la constituyente, prácticamente insultando. Entonces hay como una especie de desesperación y lo podemos palpar. No sé, comparte conmigo, no sé, me parece que no es una traición, más bien es una reacción ética, profesional. No estoy de acuerdo con usted, me voy, muchas gracias y hasta ahí nomás. Pero tampoco
podría llamarse esto una desbandada, ¿verdad?, de funcionarios del gobierno. Es parte, diría yo, de la primera fase antes de la desbandada, que es la desmoralización. Sí, no, pero no hay una desbandada hoy. No hay desbandada todavía. O sea, digamos, no es ni traición, de parte de él, ni tampoco hay una desbandada. Edgardo, mire, en los partidos de izquierda de ese tipo, que son autoritarios, porque hay una izquierda democrática, es muy común la purga y la traición. Y la traición no está referida a las ideas ni a la ideología, está referida al caudillo, al líder, al candidato. Es decir, cualquier discrepancia con respecto a las personas que dirigen son consideradas traición, cuando en realidad la traición debe analizarse desde el punto de vista estrictamente personal. Si Tony está haciendo esa renuncia, Tony García, es porque él no quiere traicionar sus ideas. Sí. Y tiene derecho a no traicionar sus ideas, porque uno debe ser leal primero a sus ideas y no leal a una persona que ya no represente esas ideas. Y eso es lo que está pasando en Libre. Hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que está haciendo Libre actualmente. Pero peor es, como muchos probablemente que usted conoce, y probablemente yo también, que están ahí en el gobierno y que están ahí agazapados, escondidos, como mapaches. En el cálculo, porque no son cobardes o por el puesto. Están por el tratando de sacar lo último de beneficios. Y aunque no estén de acuerdo con ciertas cosas, se quedan callados porque son chamberos. Y porque no tienen dignidad, no tienen principios. Ahí está. Hay personas que sí tienen dignidad y siempre va a ocurrir eso con las personas que honestamente discrepan y lo dicen. Y lo dicen públicamente. Bueno. ¿Sí? Y además, mire, Tony es una persona que estuvo muchos años de funcionario internacional, con mucha sinceridad. Él se unió a Libre, él era miembro de Libre, no es que ahora están diciendo de que prácticamente no era ni miembro, sí, él se adhirió a Libre y les ha apoyado todo este tiempo en el gobierno, ha hecho un trabajo en materia consular, él está consciente de la situación de los hondureños en el extranjero y yo comprendo perfectamente bien por qué él está discrepando de esas posiciones. Solo un sí o un no. ¿Afecta esto al gobierno? Completamente, afecta a la campaña, afecta... O sea, electoralmente hablando, la imagen del gobierno ya está muy maltrecha. Yo no sé qué tanto más le puede afectar después de tantos escándalos y problemas, pero sí le afecta a la campaña y por eso es la reacción de todos ellos. Pero más bien si le afecta a la campaña, la reacción ha sido que pase desapercibido. Pero es porque ya están desesperados. Bueno. Entonces, cuando hay desesperación, es lo que le digo, cuando Zeus quiere perderte, comienza por idiotizarte y cometer errores. Vamos a un corte comercial. Ya regresamos con usted, don Aristide, en otro tema. Cuando regresemos aquí en el noticiero, senador estadounidense Rick Scott advierte que si Honduras no despierta, terminará como Venezuela. So I hope the people of Honduras understand that they will lose, eventually they will be in the same position as in Venezuela. They'll lose all their opportunity and freedom if they don't start electing people that are going to, team up with America and the opportunities we have. So I hope. El senador estadounidense republicano Rick Scott, el senador por Florida, advirtió que si Honduras no despierta, terminará como Venezuela, al no elegir gente que quiera ser aliada a Estados Unidos. Aquí están sus declaraciones. Así lo afirmó el senador en una entrevista internacional y sugirió aprovechar las oportunidades del país aliado. Trump was an inherited mess. Yeah. The Biden administration, I mean, it's like everything they touched got worse, right? Especially with regard to Latin America. So I hope the people of Honduras understand that they will lose, eventually they will be in the same position as in Venezuela. They'll lose all their opportunity and freedom if they don't start electing people that are going to, team up with America and the opportunities we have. Analistas en Honduras cuestionan que no se puede llevar una mala relación con el principal socio comercial. No podemos continuar aislando a Honduras del contexto de las naciones democráticas, ni tampoco llevando una mala relación con nuestro principal socio comercial, que es los Estados Unidos. Nosotros no podemos desconocer los miles de hondureños que viven en Estados Unidos y que con sus remesas prácticamente están sosteniendo la economía del país. Esa solidaridad malsana con Venezuela, con gobiernos dictatoriales
y de remate con jefes de carteles de la droga nos han ocasionado problemas al punto de que no se aprobó el TPS. Hemos visto una disminución constante de la cooperación norteamericana. La comunidad internacional nos está avisando, la comunidad internacional nos está poniendo sobre aviso de que no debemos permitir que el partido gobierno vuelva a ganar las elecciones, porque eso sería formalizar una dictadura en Honduras y no lo podemos permitir. A través de sus redes sociales, el candidato presidencial Salvador Narrala. Si no llegan los 40 millones de dólares diarios en remesas de nuestros compatriotas que trabajan allá, y si no nos venden maíz, arroz y otros productos en una semana, nuestra economía colapsa. Venezuela puede hacer lo que quiera contra otras naciones porque es una potencia económica. Honduras no lo es. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Hablando de la economía de Venezuela ha sufrido una destrucción sistemática desde que Hugo Chávez asumió el poder en 1999. Se refleja en su salario mínimo mensual de apenas $1. El salario mínimo al mes en Venezuela es $1, según profesionales venezolanos radicados aquí en Honduras. La noticia económica es presentada por Banco Cuscatlán. Ahorra hoy, cumple tus sueños. Sueña y ahorra. Banco Cuscatlán. Hilda Caldera asevera que estuvo hace apenas 15 días en su natal Venezuela y lo que vio la dejó entristecida. Hay un empobrecimiento muy grande. Por ejemplo, yo les puedo poner un ejemplo. A mi hermano se le echó a perder la lavadora. Es una cosa de horror, porque no puede comprar una lavadora nueva porque está a precio de dólares. Mi hermano gana en bolívares. Entonces no hay repuestos tampoco. Entonces que a uno se le eche a perder algo es algo terrible, porque usted no tiene luego cómo conseguirlo. Entonces lo que yo vi fue un empobrecimiento muy grande, muy grande. Es el resultado de 26 años de destrucción sistemática de la economía de su país, asevera este abogado venezolano. Comienza con Hugo Chávez en 1998 en el proceso electoral fraudulento, que decirlo y subrayarlo. Hugo Chávez comenzó con la destrucción de la principal empresa de Venezuela, que fue PDVSA, Petróleos de Venezuela. La llevó a una destrucción total. Lo segundo que hicieron fue la expropiación de la propiedad privada. Eso ha sido continuo por el sátrapa dictador actual Nicolás Maduro. Expropiese, señor alcalde, expropiese. Tras casi 3 décadas de políticas económicas desastrosas, Venezuela experimenta el mayor deterioro del nivel de vida de su historia. A mayo la inflación se situaba en 229% y el Fondo Monetario Internacional proyecta una contracción económica de 4% para este año. Esos factores macroeconómicos han determinado que la microeconomía, en este momento, que es la parte que afecta al bolsillo del ciudadano, se ve afectada con un salario de $1. Dese una idea, periodista Eddie Quintero, que en Honduras tengamos el salario mínimo de $1. ¿Qué hace una persona con 26 lempiras en un mes? Pues definitivamente nada. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Eso se refleja además en más de 8 millones de venezolanos que han migrado. Mientras tanto, las políticas que provocaron el colapso siguen vigentes. En consecuencia, Porras y Caldera no piensan volver a vivir a su país. Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo. El diario El Nacional de Venezuela reproduce una entrevista que vía radio ofreció hoy el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Está actualizado a las 5:56 p.m., 6:38 p.m. de hoy, 12 de agosto. Dice Marco Rubio, a Maduro hay que enfrentarlo con algo más que recompensas. Están inundando nuestro país con veneno todos los días, destruyendo vidas estadounidenses, destrozando familias y arrasando comunidades, se le señaló el secretario de Estado norteamericano. El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio señaló este martes que Nicolás Maduro es el encargado de liderar un cártel narcoterrorista y afirmó que hay que enfrentarlo con algo más que recompensas. En algún momento tenemos que decir que vamos a enfrentarnos a esta gente y tenemos que hacerlo con algo más que recompensas, dijo Rubio durante una entrevista
en WABC Radio. Indicó que no se debe ver a la administración de Maduro como un gobierno común o una dictadura cualquiera, sino que hay que tratarlos como lo que son, que no es un gobierno ni una dictadura en sí misma, sino un cártel de la droga. Es un régimen narcoterrorista que se ha apoderado del territorio venezolano. Acusó a Maduro de ser el jefe de una organización logística dedicada al tráfico de drogas, un cártel, el cártel de los soles, y dijo que las Fuerzas Armadas venezolanas protegen esa estructura. Según Rubio, los narcotraficantes no solo transportan drogas a través del país, sino que también usan instalaciones militares para sus operaciones. Es como si un cártel de la droga hubiera tomado el control del territorio nacional, dijo el funcionario. Denunció que hay bandas de narcotraficantes que operan desde Venezuela con total impunidad, extendiendo sus actividades hacia Colombia y otras regiones cercanas. Advirtió que ese entramado criminal conecta con carteles mexicanos, pandillas en Ecuador y grupos delictivos en toda Centroamérica. Señaló que Estados Unidos sufre directamente las consecuencias. Están inundando nuestro país con veneno todos los días, destruyendo vidas estadounidenses, destrozando familias y arrasando comunidades. Sobre la recompensa de $50 millones que por primera vez en la historia de Estados Unidos se ofrece por la captura de un individuo, nunca se había ofrecido tal cantidad. Por Osama Bin Laden fueron 25 y, si no me equivoco, la misma cantidad por Saddam Hussein en su momento. Pero $50 millones es primera vez por Nicolás Maduro. Hoy ha tenido una reacción ya finalmente sobre este tema, porque se estaba esperando esta reacción, la lideresa venezolana de la oposición, María Corina Machado. Y ha dicho lo siguiente: en nombre del pueblo venezolano, titula Venezuela será libre. En nombre del pueblo venezolano que ha luchado valientemente por su libertad bajo el régimen tiránico de Nicolás Maduro, extendemos nuestra más profunda gratitud al presidente Donald Trump y a su administración. Agradecemos a los funcionarios de los departamentos de Estado, Justicia, Tesoro, Seguridad Nacional y Defensa por sus acciones decisivas para desmantelar esta empresa criminal terrorista. Su compromiso inquebrantable con la justicia y la libertad fortalece aún más la determinación de millones de venezolanos que estamos decididos a hacer valer el mandato electoral del 28 de julio de 2024, a restaurar la democracia y a reunificar a nuestras familias. Instamos a todas las naciones democráticas a unirse para aplicar todo el peso de la ley internacional a fin de desmantelar la estructura criminal que ha causado destrucción, pobreza y sufrimiento en Venezuela, así como una creciente desestabilización en nuestra región. Nosotros, los venezolanos, asumimos nuestra responsabilidad al frente de la liberación y reconstrucción de nuestro país y sabemos que contamos con el apoyo de los verdaderos demócratas del mundo. Una Venezuela libre será el principal socio comercial y de seguridad de los Estados Unidos e iniciará una era de crecimiento económico, seguridad y cooperación sin precedentes. Todos los venezolanos disfrutaremos de oportunidades, prosperidad y dignidad y finalmente traeremos a nuestros hijos de vuelta a casa. Caracas, 12 de agosto de 2025, María Corina Machado, líder de las Fuerzas Democráticas de Venezuela. Un comentario sobre el tema Venezuela, Honduras y Estados Unidos. Bueno, yo creo que queda claro que la dirigencia de Libre apoya ese régimen y eso me parece a mí que dice mucho de su falta de compromiso democrático y por el contrario hace ver de que sí tienen compromiso con ese gobierno que les ha apoyado, les ha ayudado y que sirve como de ejemplo, el ejemplo político que ellos han alabado en muchas ocasiones y que ahora mismo pues está revelándose toda la implicación que este gobierno tiene con el crimen. Y luego lo que puede venir es bastante grave porque existe una ley nueva en Estados Unidos, la ley antiterrorista, que permite a Estados Unidos calificar a un gobierno que le está agrediendo de alguna manera, sea por terrorismo, sea por narcotráfico, a que cuando ya tienen este calificativo pueden hacer una intervención de tipo militar o pueden capturar a ese presidente en cualquier lugar del mundo. Acuérdense que
todo el mundo de que Estados Unidos es una potencia hegemónica y la forma que adoptó Estados Unidos en los últimos años para mantener su hegemonía es con el largo brazo de la justicia. Eso es lo que están utilizando. Antes Estados Unidos tenía otra forma, pero ahora es la justicia. Entonces no nos extrañemos que dentro de poco, como lo ha insinuado prácticamente el jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, que una recompensa no basta, dice. Quiere decir que va a haber algo más que una recompensa, una acción. ¿Cómo quedan los países como Irán, creo que Bolivia, Colombia, Nicaragua, Honduras y Cuba, 6 países que se solidarizaron con Nicolás Maduro ante el anuncio del gobierno de Estados Unidos? Bueno, un país que está defendiendo causas de países que yo denomino parias, o sea, mal vistos por la comunidad de países democráticos en el mundo, es un país que se va aislando políticamente. Y en el caso de Honduras, que es un país muy débil económicamente, porque por lo menos Venezuela, aunque está empobrecido, tiene mucho petróleo, es el país que más recursos naturales tiene en América Latina, pero Honduras no. Entonces, la suspensión de la ayuda económica, sanciones con respecto a los migrantes que tenemos allá. ¿Nos exponemos a eso? Nos exponemos a varias consecuencias, aparte de que no solo de parte de Estados Unidos, sino que de países del mundo occidental como Europa, como otros países de América Latina, que van aislando. Recuerde, hay que acordarse que cuando ya estaba muy desprestigiado el gobierno de Juan Orlando, ya no lo invitaban a nada, ni nadie lo venía a visitar a Honduras. Entonces ya nos ha pasado eso. También pasó el aislamiento que tuvo el gobierno cuando hubo el golpe de Estado y que hubo que volver a restaurar la imagen de Honduras con la OEA para que la OEA lo volviera a admitir y algunos países volvieran a entablar relaciones. Entonces todo eso trae consecuencias y estamos otra vez en esa situación. Dorina, ¿cuántos días estamos de las elecciones? Del 30 de noviembre. Tal vez podemos mostrar ese conteo regresivo que tenemos aquí en el noticiero, junto con el Consejo Nacional Electoral. Porque estamos a 109 días, 4 horas, 19 minutos, 27, 25, 24 segundos. 109 días, prácticamente 108 días. Sí. Don Ariste, la pregunta es, a 108 días, ¿el tema Venezuela cala en el elector a la hora de votar, sí o no? Pienso que depende del segmento poblacional. La mayoría de los hondureños viven en la sobrevivencia, forman parte del segmento pobre o de extrema pobreza, y para ellos lo cotidiano es luchar por la vida, ganarse la vida. Por lo tanto, para ellos lo que más les va a pesar para esta decisión es el desempleo causado por esas políticas, es la inflación. Bueno, ¿dónde pega entonces? Si no pega en los sectores. Y pega en los sectores de clase media, que son muy influyentes, y en los sectores de la clase alta, que son además los sectores que tienen más educación y comprenden todavía más los alcances de estos problemas. En el voto rural no pega. Menos. Eso es lo que usted quiso decir. Menos. Pero en el voto rural allá no pega. también hay gente que sigue la política y que sabe. Pero su preocupación es llevar su plato de comida. Exactamente. Llevar su plato de comida hoy en la noche, ahora. Sí, o mañana en la mañana. Y mañana a mediodía y mañana en la noche. Así es. Pero como mire, se ha medido de que en los pueblos, si usted les trae bienestar, pueden aceptar un régimen un poco dictatorial o autoritario o incluso un régimen militar. Pero si encima de que el régimen se está volviendo autoritario, está tomando este tipo de medidas, hay un empobrecimiento y aquí ha aumentado la pobreza, han aumentado los precios y han disminuido los empleos, entonces eso sí les está causando un estrago enorme en ese segmento poblacional. O sea que ahí estamos con esa duda, digamos, si Venezuela penetra en la mente del elector en el interior a la hora de votar. Pero usted dice en clase media y clase alta, sí. Sí, más conscientemente. Sin embargo, mucha gente del nivel de estrato económico bajo
entiende que algo está mal con el modelo venezolano y no quieren. O probablemente, sí, perdón que lo interrumpa, que va a traer más pobreza. Son familias que dependen de las remesas que le mandan sus hijos que están en Estados eso Unidos. Lo comprenden. Y que se allá corre el riesgo que le corten esas remesas o hay algún problema ahí o que eso lo está comprendiendo la gente. Les apliquen un interés, una sanción. Una sanción. Poco a poco la gente está haciendo el nexo entre ese tipo de políticas, que son antiempresariales además, y su realidad económica. Muy bien. Lo están comprendiendo. Vamos a un corte comercial. Ya regresamos. Hoy me ha llamado mucho la atención esas declaraciones que ha dado don Rodolfo Pastor Fasquel, actual embajador de Honduras en Corea del Sur. En Corea del Sur. Yo no sé si va a seguir siendo embajador después de estas declaraciones. Eso, lo van a declarar traidor, ¿verdad? A alguien que ha sido tan leal. Seguro que lo van a declarar. Y un personaje de primer nivel intelectual, ¿verdad? Y de primer nivel intelectual. Muy bien. Uno de los más grandes intelectuales de Honduras. Oiga lo que dijo hoy. Vamos a un corte comercial. ¿Qué dijo hoy don Rodolfo Pastor Fasquel? Entonces, tiene que perseguirlo el Ministerio Público. También he visto a gente que está en eso y que no está gobernando, sino que está robando. Eso nosotros tenemos que verlo de frente y tenemos que remediarlo. El embajador de Honduras en Corea del Sur, don Rodolfo Pastor Fasquel, dijo que en el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, es evidente el mal uso de fondos. Esta declaración la dio esta mañana en el noticiero Hoy Mismo AM. Si vamos a ir a elecciones a pedirle a la gente que nos dé una segunda oportunidad, somos un partido completamente nuevo, entonces vamos a decirle a la gente también, vamos a ser responsables, y a las personas que cometan errores graves o que cometan delitos, les vamos a deducir responsabilidades. Todos los funcionarios deberían de rendirle cuentas al Estado y a la población, al pueblo de Honduras, por sus actuaciones. Y más los nuestros, porque nosotros llegamos ahí con una promesa y los nuestros tienen que rendir, ¿verdad?, sus cuentas a la población, ¿no? Pero yo estoy convencido de que las evidencias públicas de que se han usado recursos, en el caso de SEDESOL, clarísimos, ¿verdad?, con cheques que están asignados para personas, en particular para auxilios a personas como esta persona que llama y que no tiene para comprar una válvula. A mí me parece muy mal lo que está sucediendo con la diputada Isis Cuellar. Yo no tengo nada personal en contra de ella, creo que es una mujer dinámica, una mujer de mucho esfuerzo, pero si lo que ha hecho es un delito, entonces tiene que perseguirlo el Ministerio Público. Ya ni siquiera se trata de un tema de comité o tribunal de honor, ¿verdad? Pero lo que ha hecho según la prensa, y bueno, habrá que demostrárselo en una corte de ley, lo tiene que demostrar el Ministerio Público, es un delito, ella debe de responder por ese delito también, y el partido no puede apoyarse en delincuentes, en personas que cometen delitos por el hecho de que sean buenos buenos activistas políticos. Eso no puede ser. Con respecto al Ministerio Público actual, lo que me queda evidente, lo que me queda clarísimo, y a ti también, es que no tiene capacidad para enfrentar este tamaño del problema. Por eso es que necesitamos una maxi antes, una sisi ahora. Necesitamos un apoyo externo, internacional, ¿verdad?, que sirva por lo menos temporalmente, mientras por un lado disminuimos el problema combatiéndolo y por otro lado preparamos a nuestra gente para ser, pues, buenos fiscales honrados, que sean capaces de llevar estos casos a feliz término. No tiene capacidad, tal y como existe hoy día, no tiene capacidad el Ministerio Público para toda la infinidad de la corrupción. En Honduras la corrupción es monstruosa, hombre. Los funcionarios en nuestro gobierno son muy jóvenes, están aprendiendo y cometen errores que no comete el más experto. Pero tampoco queremos buscar expertos en picardías, ¿verdad? Ya que vamos dándole oportunidad a los jóvenes de desarrollar sus posibilidades.
en el entendido de que como jóvenes, gente sin experiencia van a cometer errores, y también veo la peor de estas dimensiones. También he visto con toda claridad que ha habido gente ahí perversa, gente que ha ido ahí a robar, a gente que está en eso y que no está gobernando, sino que está robando. Eso nosotros tenemos que verlo de frente y tenemos que remediarlo, porque no podemos, somos la única alternativa de los hondureños y no podemos perdonar esa clase de cosas. Como dice la muchachada ahora, wow. Es una confesión de adentro, es muy clara. Creo que sí corresponde a lo que está ocurriendo. Hay una corrupción bastante generalizada. Hay mucha gente que nunca había tenido ningún mérito para haber llegado a posiciones y están ávidos de vivir lo que nunca han tenido. Entonces hay abuso enorme de los recursos del Estado. Aquí cualquiera anda con carro blindado sin que tuviera a su cargo nada que tener de riesgo. Andan con guardaespaldas, viajan constantemente. Un derroche. Un derroche total, aparte de la corrupción que se está dando. Y yo pienso que lo único que muy valiente y muy honesto Rodolfo de haber dicho eso. Lo único es que ya no hay ninguna esperanza para que ese partido en los meses que le queda de gobierno pueda enderezar algo, ¿verdad? Eso ya no es el partido que a estas alturas representa una alternativa en ese sentido. Si este mismo partido había prometido traer la Sisi, hicieron todo para que no viniera. Este mismo partido está manipulando la justicia, está controlando la justicia y la está manipulando. No está procesando a aquellos que han cometido delitos, como lo ha dicho él, sino que está yendo contra los que no han cometido delitos. Y lo vemos en el caso del CNE y en otros casos. Entonces yo creo que la gente debe de tomar conciencia de que la gestión que está siendo Libre es totalmente contraria a lo que habían dicho, y es un partido que ha entrado fuertemente en el tema de la corrupción y de las alianzas dudosas como las que hemos analizado hoy con respecto al problema de Venezuela. Gracias, Aristides Mejía, dirigente y forma parte de la campaña del Partido Liberal. Gracias por acompañarnos esta noche y hacernos sus comentarios. Por cierto, hoy la Embajada de Estados Unidos en Honduras, en su cuenta de redes sociales, informó que la encargada de negocios, Colin Ann Hoy, se reunió con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebecca Raquel. Ambos conversaron sobre el fortalecimiento de la cooperación en temas de interés mutuo. Y el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, fue un poco más allá. La presidenta del Poder Judicial, el anterior, el tuit de la Corte, ahí está, gracias. La presidenta del Poder Judicial, magistrada Rebecca Lisset Raquel Obando, sostuvo una nueva reunión con la encargada de negocios de Estados Unidos en Honduras, Colin Hoy, para dar seguimiento al proceso de mejora y agilidad en la tramitación de extradiciones entre ambos países. El diálogo iniciado el pasado 14 de julio también abarca cooperación en el fortalecimiento de la justicia y el combate al crimen organizado. El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó hoy su informe nacional o de países sobre prácticas de derechos humanos 2024. En el caso de Honduras, esta es una publicación del Departamento de Estado de Estados Unidos, fecha de hoy 12 de agosto de 2025, pero hace un resumen de 2024. En el caso de Honduras, no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en Honduras durante el año. Entre los problemas importantes de derechos humanos se incluyen informes creíbles sobre ejecuciones arbitrarias o ilegales, desapariciones, torturas o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, arrestos o detenciones arbitrarios y graves restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, incluidas amenazas contra miembros de los medios por parte de elementos criminales. El gobierno adoptó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, pero la insuficiencia de recursos judiciales, un sistema judicial débil
La interferencia política y la corrupción fueron obstáculos importantes para obtener condenas. Grupos criminales, incluyendo pandillas locales y transnacionales y narcotraficantes, fueron perpetradores importantes de crímenes violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, intimidación y otras amenazas y violencia contra defensores de derechos humanos, autoridades judiciales, abogados, empresarios, periodistas, blogueros, mujeres, sindicalistas y otras poblaciones vulnerables. El gobierno investigó y procesó algunos de estos crímenes, pero la impunidad fue generalizada. Ese es el resumen ejecutivo del informe de País Honduras sobre prácticas de derechos humanos 2024, publicado hoy por el Departamento de Estado de Estados Unidos. No hay tiempo para más, solo para agradecer el favor de su atención. Recuerde que su voto cuenta, por eso todos a votar por Honduras. Buenas noches y que estén bien.